Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Esperamos que estén en la paz del Señor allá en sus casas. Nos estamos reuniendo el día de hoy para tener un estudio bíblico como normalmente lo hacemos todos los sábados en la iglesia, ¿verdad? Pero, dado a las circunstancias que ya todos conocidas, entonces vamos a estarlo haciendo este estudio vía Facebook. Entonces, por favor, conéctese y esté atento a la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Que Dios les bendiga en gran manera. Estamos en victoria. Dios está trabajando como Él lo sabe hacer en diferentes naciones, en diferentes lugares. Estoy seguro de que muchas personas están viniendo a Cristo de verdad, genuinamente, como las circunstancias lo ameritan, ¿verdad? Yo sé que muchas personas a lo largo y ancho del mundo están abriendo su corazón a Cristo Jesús. Y Dios tenga misericordia de aquellas naciones que están siendo azotadas duramente por este virus, por esta plaga, por esta peste que anda por ahí. Dios tenga misericordia, estamos en oración, estamos pidiendo la misericordia del Señor que sea derramada sobre esas personas que verdaderamente están desamparadas. Qué tremendo y qué terrible es estar en situaciones como estas y no tener a Dios. Pero Dios es misericordioso y estamos confiando de que de alguna manera Dios va a hacer para llegar a esas personas y que escuchen su palabra. Que Dios te bendiga, amado hermano. Somos Iglesia Casa de Oración y vamos a orar para que sea el Señor bendiciéndonos en esta noche. Padre, gracias por este momento que tú nos regalas. Gracias, eterno Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu piedad. Gracias, Padre, te damos, porque tú, Dios mío, has tenido cuidado de nosotros. Y has tenido, bendito Dios, el amor y la misericordia para estar con nosotros en estos momentos. Y siempre has estado con nosotros. Nosotros te damos gracias, bendito Dios. Toca nuestros corazones por medio de tu palabra. Te pedimos que esta palabra llegue a corazones necesitados y que entiendan, Dios mío, que solamente creyendo en ti es que nosotros tenemos victoria. Gracias, Padre Celestial. Vamos a meditar en tu palabra, esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Abra su Biblia en Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos 9, 23. Gloria a Dios. Abre tu Biblia ahí en tu casa, ahí donde estás, y vamos a leer este pasaje. Está en Marcos 23. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso dice la Escritura. Jesucristo en este momento es un pasaje en el que hay un joven que es atormentado por un demonio, por un espíritu que es sordo y mudo. Es una potestad, es un principado en ese joven. Y entonces él lo trajo a sus discípulos. A los discípulos de Jesús. Jesús andaba en una obra que estaba en un monte. Estaba él ahí con una intimidad con Dios. Y entonces los discípulos no lo pudieron echar fuera. Pero cuando Jesús descendió del monte y vino y se reunió con sus discípulos, se encuentra con esta situación. Y aquel comentario en la gente, trajimos a este niño, pero tus discípulos no lo pudieron echar fuera. Tus apóstoles, tus discípulos no lo pudieron echar fuera. Entonces Jesús viene y consuela al padre de este joven y le dice, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ahora, esa palabra no solamente es para este joven, para este padre que está angustiado. Esta palabra es para todos nosotros, todas aquellas personas que de algún modo escuchamos el Evangelio de Jesús. No hay ser humano, no hay persona en la tierra que no escuche una vez el mensaje del Evangelio verdadero.
el mensaje que viene íntegro de la palabra. Y hay muchas opciones, ¿verdad? Muchas personas que tratan de darle una interpretación a la Escritura de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus propios conceptos, pero la Escritura dice bien claro que esta no es de interpretación privada. Ella misma, la misma Escritura se entiende a sí misma. Ella misma, cuando uno la estudia, uno se va dando cuenta que la Biblia está de una manera tan exacta y tan precisa que no hay ni una sola contradicción en ella. Y esto tiene un fin, esto tiene un propósito. Es para que el hombre conozca a Dios. O sea, Dios no nos dejó solos aquí en esta tierra. No es que Él se fue y nos dejó. No, esto no es una fábula. Esta Escritura es poder de Dios. Esta Escritura es verdad. Entonces, cuando nosotros nos nace el interés de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Es necesario que nosotros seamos sabios en nuestra manera de buscar a Dios. Y la sabiduría que vamos a aplicar es viniendo a la palabra. Cada ser humano tiene acceso a la Escritura. Dios se encarga de que la Escritura llegue a tus manos. Dios se encarga de que alguien te hable. Dios va a usar a quien sea para que este mensaje llegue a tu corazón, llegue a tu oído. Y te va a dar acceso a la palabra. Siempre Dios va a actuar así. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué ese énfasis? Porque Dios está interesado en que el hombre le conozca. ¿Qué pasa? Dicen algunos. Yo no entiendo la palabra. Por una razón bien sencilla. Porque dice la Escritura que el príncipe de este mundo, o sea, el diablo, Satanás, ha puesto una venda en los ojos de los hombres. Ha cegado, dice, el entendimiento de los hombres para que no vean la verdad, para que no le resplandezca la verdad. Entonces, no es Dios el que ha puesto en vela o en velo su palabra. No es Dios el que la ha encerrado para que el hombre no la entienda. No es que la palabra sea tan difícil de entender. No. Es que el diablo sabe que cuando un ser humano ve la palabra, entonces sabe que iba a haber libertad en ese hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo enceguece la mente de las personas para que el hombre no pueda ver. Esa es la verdad del asunto. Entonces, ¿qué hacemos para que esa venda caiga de nuestros ojos? Dice la palabra del Señor que vengamos a Él arrepentidos. Arrepentidos de nuestro pecado. El pecado, Satanás lo usa, es una puerta, y lo usa contra nosotros para enceguecer la mente de las personas y no puedan ver la palabra de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, arrepentidos, Él nos cubre con su gracia, con su misericordia, con su bondad, con su piedad. Y entonces esa venda cae en nuestros ojos y nosotros comenzamos a ver la palabra de Dios. Así a simple vista, la palabra se te va a hacer aburrida, no la vas a poder entender, vas a ir de Génesis, vas a ir a Apocalipsis y te va a dar igual y te va a entrar aburrimiento. Eso va a ser así porque obviamente tu mente no está bien para ver la palabra de Dios. Todavía estás anhelando el mundo, el pecado. Entonces, pero cuando tú te arrepientes y vienes a Dios y le dices, Señor, perdóname. Reconozco que he pecado contra ti, contra los hombres, contra mi familia, contra mis padres. Y entonces tú pides perdón. Inmediatamente, cuando lo haces genuinamente, empiezas a ver la verdad de Dios. Cuando tú empiezas a ver la verdad de Dios, las cosas son diferentes. La palabra, comienzas a enamorarte de la palabra. Comienzas a
saborear la palabra. Y esa misma palabra es la que es necesario que el hombre crea. Por eso Jesús le dijo al hombre, si puedes creer, todas las cosas te son posibles. Todas las cosas te son posibles. Qué tremenda llave esa, ¿verdad? Qué tremenda promesa eso, de que todas las cosas sean posibles para ti cuando tú crees. ¿Ya? Eso es maravilloso. Imagínate, o sea, eso es tremendo, es una palabra sumamente poderosa, y saber de que tú tienes ese privilegio, de que gozas de ese privilegio grande. Ahora, pero no se trata de creer a lo que yo me imagino que son las cosas. No se trata de creer en el sentido de que voy a usar esa promesa para mi beneficio personal, en un sentido de lucro, en un sentido de abuso, en un sentido de carnal, por decirte así. No es esa la manera. El Señor nos va a ir concediendo mientras nosotros vayamos conociendo y vayamos madurando y sepamos administrar lo que Dios nos va dando. Dice, amado, dice la palabra, deseo que seas prosperado en todo conforme prospera tu alma. A veces hay cosas que nosotros no podemos obtener en el momento porque no tenemos la madurez de administrarlo. No tenemos la capacidad, porque el hecho cuando Dios nos da algo es una responsabilidad también. Entonces, el crecimiento de nuestra alma, la madurez en Cristo Jesús que vamos obteniendo, nos va dando una capacidad a nosotros para ir aprendiendo a administrar las cosas, las responsabilidades, las bendiciones que Dios nos va dando. Entonces, creer en el orden de Dios, no creer en el orden carnal, creer en el orden de Dios, creer con una fe aprobada por Dios, no una fe en la que yo concluyo que debe de ser así, no, es una fe aprobada, es una fe, como dice la Escritura, refinada, como el oro puro. Entonces, cuando estamos en ese nivel, que lo vamos a ir viendo algunos ejemplos en la Escritura más adelante para entender mejor este asunto, nosotros nos damos cuenta de que hay que madurar, hay que ir avanzando en el conocimiento de Cristo, y en esa medida todas las cosas no son posibles. Amén. Entonces vamos a ir a Hebreos 13:8. ¿Cómo debemos de creer? Eso es muy importante. ¿Cómo debemos de creer? ¿Cómo debemos de creer? Eso es muy importante, porque nosotros no podemos hacer conjetura y podemos decir, no, yo creo de este modo y así tiene que ser. No, pero vamos a ir bien. Vamos a ir a Hebreos 13:8. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Dice la Escritura aquí en Hebreos. Vaya buscando los pasajes de usted allí en su Biblia, también allá en su casa. Dice Hebreos 13:8. Dice así la palabra del Señor. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo no cambia. La primera manera que nosotros debemos de creer es a Dios por medio de Jesucristo, respaldado con su palabra. Nosotros no podemos pedir nada fuera de la palabra de Dios. Si está aprobado por la palabra de Dios, entonces nosotros podemos pedir tal cosa. Pero si no está aprobado a la palabra de Dios, no nos va a contestar el Señor muchas cosas. Porque debemos de pedir de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a Jesucristo. Nosotros a Jesucristo lo miramos hacer milagros en el Nuevo en toda su vida. Su vida los 4 evangelios hablan de un Jesús poderoso, de un Jesús que resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos, de un Jesús que tenía una gran misericordia. En una ocasión iba entrando a una ciudad, Naín, y entonces venía una viuda con un entierro. Una viuda que tenía a un hijo
y el hijo se le había muerto. Imagínate, era viuda, se le había muerto su esposo. Obviamente una mujer viuda queda, en aquellos años no había servicio social, no había muchas ayudas como las hay hoy. Imagínate, una mujer queda a la intemperie básicamente. Entonces su esperanza está en su hijo. Entonces su hijo, obviamente, asumió la responsabilidad del hogar, pero ahora se muere ese hijo. Y entonces la mujer viene en llanto en el camino con el entierro y va a enterrar a su hijo. Y Jesús mira eso. Jesús se le conmovió el corazón. Fue algo que lo estremeció. Entonces llamó y vio la necesidad, resucitó al hijo de la viuda y se lo entregó. Jesús tiene una compasión y un amor inmenso. Jesús tiene eso, tiene esa voluntad de identificar tu necesidad, de ver verdaderamente cómo tú te sientes y qué es lo que necesitas, y Él es sensible a tu necesidad. La viuda no le estaba pidiendo, simplemente está llorando. Había clamado tal vez a Dios, no se sabe, pero Jesús fue sensible a la necesidad de esta mujer y le regresó su hijo, su único sostén de vida que tenía. Se lo dio vivo. Una maravilla. Ese es Jesús. Y ese Jesús es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Ese es el Jesús bíblico. Cuando nosotros pedimos en orden correcto, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es totalmente diferente. Entonces, hay otro caso en la Biblia, por ejemplo, Bartimeo el ciego. Bartimeo había escuchado hablar de Jesús seguramente. Era un hombre ciego que dependía de las limosnas, se sentaba en el camino y comenzaba a mendigar. Y entonces la gente pasaba y le daba algo ahí. Él estaba con una capa a la orilla del camino. Tú te imaginas un camino polvoriento de allá del Medio Oriente. Y pasaba la gente. Pero en eso escuchó una bulla, una multitud que venía. Y entonces pidió información y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces alguien le dijo, es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Mira qué tremendo. Entonces, Bartimeo había escuchado hablar de Jesús. Sabía que hacía milagros. Sabía que le daba vista a los ciegos. Sabía que le resucitaba a los muertos. Entonces Bartimeo dijo, esta es mi oportunidad. No la voy a desaprovechar. No la voy a hacer a un lado. Mi pregunta es esta, ¿cuántas veces has escuchado hablar de Jesús? El Jesús bíblico. ¿Y cuántas veces has dejado pasar ese llamado? Cuando tú escuchas hablar de Jesús, Él te está llamando. Jesús habla de una y de muchas maneras al hombre, pero el hombre a veces no entiende. ¿Cuántas veces has escuchado, mira, aquel que era tal persona se convirtió a Cristo? Ese es Jesús que te está llamando. Por alguna razón llegó a tu oído el mensaje y la grandeza que Dios hace. Entonces, Bartimeo no desaprovechó su oportunidad. Imagino que Bartimeo dijo, esta oportunidad yo la aprovecho porque no sé cuándo otra vez Jesús va a pasar por aquí. Entonces cuando Bartimeo se levanta, él tira su capa, la tira al suelo. Es sinónimo de que ya no te necesito. Es sinónimo de que yo me despojo de la vida que soy porque yo estoy seguro de que Jesús es un hombre lleno de misericordia y seguramente me va a atender. Eso es creer. Eso es creer en el orden correcto. Solo hay una manera de creer, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Nosotros podemos creer, usted puede creer en cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero no es ese el orden bíblico. Se cree en Jesús, únicamente en Jesús, como único mediador entre tú y Dios. Entre yo y Jesús y Dios.
Cuando se acerca, lo trataron de estorbar a Bartimeo, pero él dijo, yo voy. Y entonces daba voces, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y daba voces altas, de modo que lograr cautivar la atención de Jesús. ¿Cuántas veces has clamado y le has dicho de ese modo, con una determinación, hasta ir y llegar y saber de que Jesús escuchó tu oración, de que esa oración llegó al trono de Dios? Entonces se paró enfrente al maestro. Jesús le permitió que llegara. Entonces le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Era obvio que Jesús le pudo haber dicho, recobra la vista, sin preguntarle nada. Pero el Señor quiere que nosotros expresemos nuestra oración para ver la madurez con la cual nosotros estamos pidiendo. Bartimeo le pudo haber dicho, Señor, regálame una casa. Bartimeo le pudo haber dicho, Señor, hazme rico. Señor, dame cualquier cosa material. Pero no, le está diciendo que recobre la vista. Esto tiene dos sentidos. Tiene un sentido físico, pero también un sentido espiritual. En otras palabras, la vista física le fue restaurada, miró, pero también ahora entiende el Evangelio. Entonces, su milagro tiene connotación en lo físico, pero también tiene connotación en el mundo espiritual, en el mundo de la necesidad del hombre, de la salvación de su alma. Entonces, este hombre ciego recobra la vista, pero también adquiere la salvación de Jesucristo. O sea, así es como se debe de creer. ¿De qué te sirve, hermano, tener todo? O los amigos que nos están viendo, tener todo, pero no tener la salvación, no tener paz, no tener gozo, no poder ni dormir en la noche, pero estar lleno de bendiciones económicas. Entonces Dios quiere que madures tu nivel de creer en Dios. Que creas de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a los parámetros bíblicos. Se cree por medio de Jesucristo. Vamos a ir también a Mateo 28, 18. ¿Por qué es que hay que creer por medio de Jesucristo también? Mateo 28, 18. Dijimos que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Si alguien te dice, no va a suceder esto, no le creas. Tú desarrolla tu fe y ponla en Jesús, en Dios por medio de Jesucristo. Tú vas a esperar tu resultado, pero no permitas que nadie te quite tu fe. No permitas eso. Tienes tu fe por medio de la palabra. Si la palabra te dice que vengas y le pidas y que todo es posible para el que cree, entonces cree eso. Cree lo que dice la palabra, aunque por fuera te digan cualquier otra cosa. Añádele esto, o no, esto no era para esto. No creas nada de eso. Cree lo que dice la palabra. La palabra te dice que para que el que cree, todo le es posible. Tú crees así de ese modo. No permitas que nada te haga cambiar de idea. Mira cómo dice el 28, 18. ¿Por qué es que hay que creer por medio de Jesucristo? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, hay que creer porque Jesús tiene toda la potestad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dio toda la autoridad al Hijo. Porque fue el único que murió en la cruz del Calvario. Nadie más pagó el precio por nosotros. Nadie más derramó su sangre. Nadie más dijo consumado es. No. Solo hay un Salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Eso dice la Escritura. Entonces, por eso es que Jesús tiene toda la autoridad. Cuando tú necesitas algo, tú vas y hablas con la persona correcta. ¿Es así o no es así? Te mandan a la persona que decide. Entonces tú vas, haces tu diligencia y hablaste con la persona que decide y esa persona te dice sí puedo o no puedo. ¿Verdad? Así mismo es con Cristo Jesús. Él tiene poder sobre la naturaleza.
Él tiene poder sobre toda plaga. Él tiene poder sobre la muerte. Él tiene poder sobre toda enfermedad. Él tiene poder sobre tu destino. Él tiene poder sobre tu pecado. Él tiene poder sobre los problemas que tú estás atravesando de manera personal, tus temores, tu timidez, tu pobreza, tu miseria. Dios tiene poder para cambiar todas las cosas, pero es Él el que tiene toda la autoridad. Dios tiene autoridad, Jesús tiene autoridad sobre lo natural y sobre, por ejemplo, en una ocasión dice que venía caminando sobre las aguas y alcanzó la barca que estaban sus discípulos. Sus discípulos estaban aterrados, creían que era un fantasma y entonces venía caminando sobre las aguas. Jesús tiene poder sobre cualquier tempestad que se levante. Cuando iban a sanar, liberar a aquel gadareno, se levantó una tormenta huracanada y entonces el Señor dijo, detente, y se detuvo. Entonces Él tiene poder para cambiar todas las cosas. ¿Por qué? Porque toda autoridad fue dada a Él. Él tiene poder sobre las tinieblas, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre todas las enfermedades, Él tiene poder sobre el infierno. El diablo no manda en el infierno. El que tiene poder en el infierno es Jesucristo. El que tiene poder en los aires es Jesucristo. Jesucristo tiene toda la autoridad sobre esta tierra, sobre el cielo, sobre debajo de la tierra. Entonces, es la manera correcta de creer. Creer por medio de Jesucristo, creer en Jesucristo. Esa es la única manera que te va a dar resultado. Gloria al Señor Jesús. Creer en la palabra de Dios, específicamente creer en las promesas de Dios. Hay que conocer las promesas de Dios. Cuando tú eres un creyente, tú tienes que saber, tú tienes que informarte, tú tienes que conocer. Por eso es muy importante congregarse en la iglesia, que te enseñen la palabra poderosa, te enseñen con dedicación, con esmero, como lo hacen los siervos pastores, ¿verdad? Entonces es necesario ser disciplinado en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tú vas creciendo, tú vas conociendo las promesas de Dios. Te voy a dar unos ejemplos que tienen que ver con las promesas. No podemos tocar todas las promesas en este estudio, pero te voy a dar un par. Vamos a ver, vamos a ir a Hechos, capítulo 16, verso 31. Hechos 16, 31. Mira cómo dice la Escritura. Cuando tú crees en Jesucristo, desde el punto de vista salvación, para alcanzar salvación, mira lo que dice aquí la Escritura. Dice el 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, uno de los grandes problemas que nosotros como padres tenemos son nuestros hijos. No es que sean problemas, pero es una preocupación que nosotros tenemos, de que sean personas de bien y que sean personas que tengan paz, que tengan matrimonios estables, que se desarrollen, que les vaya bien. Entonces, Jesucristo dice, cree en el Señor Jesucristo. Pablo aquí le está diciendo a este hombre, al carcelero, le está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Nosotros nos preocupamos por el destino eterno de nuestros hijos. Nosotros estamos peleando para que el Señor nos ayude y que un día entremos por esas mansiones eternas allá en los cielos, pero también hay una preocupación profunda en nosotros por todos nuestros hijos. Entonces es necesario, hermanos amados, que conozcamos las promesas de Dios. ¿Ya? El Señor te alcanza a ti, pero también va a tratar con tus hijos, va a tratar con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos va a tratar. Miremos el caso, por ejemplo, de Noé. Noé fue salvo él y en la misericordia del Señor salvó su familia. Miremos el caso de Lot. Lot fue salvo él y su familia también. Un problema con su esposa. Su esposa estaba atada a las cosas que había dejado atrás, pero eso ya fue un problema personal. Ya eso fue algo de ella en el que ella decidió perderse. Pero la promesa estaba, ella salió del lugar, ella iba de camino, pero todavía estaba atada a lo que había dejado atrás, a las riquezas. Por eso es que
se convierte en estatua de sal, porque ella desobedeció por su amor a lo que había dejado atrás. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Eso fue el caso de ella, eso fue lo que le pasó a ella. Estaba preocupada por lo que había dejado atrás. Entonces, pero estaba en la promesa. Asimismo, hermanos amados, hoy en día nuestros hijos están bajo la promesa de alcanzar la salvación. Dios va a tratar de una manera especial con ellos. Pero dice la Escritura, serás salvo tú. Primero nosotros. ¿Verdad? Primero tú. Primero nosotros nos preocupamos por creer en ese Jesús maravilloso. Amén. Entonces, miremos otra promesa. Hechos 18, ahí mismo, adelantito. 18:8. Mira lo que dice ahí. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Este hombre creyó, escuchó la palabra y creyó. Y con toda su casa, igual que Cornelio. Entonces, hermanos amados, traer a Jesús a tu casa, esa es una gran bendición. Creer en Jesús, esa es una gran bendición. Es tu salvación, es tu bendición, es tu vida eterna, es tu seguridad en Dios. Eso es creer en Cristo. Eso es creer en Cristo. Una cosa, hermanos amados y amigos que nos están escuchando, una cosa es enfrentar la vida sin Dios y otra cosa es enfrentar la vida con Dios. Son dos cosas diferentes. Vas a tener diferentes resultados de vida. Una cosa es llorar por los sufrimientos que vas a enfrentar en esta vida sin Dios. Y otra cosa es llorar porque estás en la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes. De todas maneras vas a sufrir, de todas maneras van a venir situaciones duras a tu vida y necesitas creer en Dios. Necesitas eso. Si tú eres una persona que nunca ha considerado este asunto en serio, es necesario que lo consideres y le eches mano y lo agarres y le digas, Jesús, ven a mi casa, ven a mi corazón, ven a mi vida, sé parte de mi familia. Sé parte de mi hogar. Pero no te conformes con lo que sencillamente sabes así vagamente porque te lo heredaron en tu casa o porque por alguna razón por ahí escuchaste algo, pero no estás claro de cómo es el asunto. Tienes que estar claro bíblicamente de cómo es que son las cosas, cómo es que Dios ha tratado contigo, tu responsabilidad delante de Dios. Entonces es necesario venir y creer conforme a la Escritura. No quedarte vagamente con cualquier conocimiento ligerito, cualquier conocimiento vago así. Que no sabes, no estás claro de cuál es el plan de Dios para tu vida. Entonces es necesario que diligentemente tú atiendas el llamado que Dios te hace de creer en Jesucristo. Dice, nuestro primer orden en el creer. Atender primeramente nuestro destino eterno, nuestra salvación. Ese es el primer orden. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Reconocer mi necesidad delante de Dios primero. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces miremos Filipenses 4, 6 y 7. Otra promesa que te hace aquí el Señor. Esto ya, después de que tú atiendes tu salvación, después de que tú atiendes que te arrepentiste y viniste a Cristo, ahora tienes un ayudador. Ahora tienes alguien que se interesa por ti de una manera especial. ¿Por qué? Porque tú te has acercado a Dios. Tú has venido a Jesucristo. Entonces ahora ya eres asunto de Dios, eres asunto de Jesús. Y Él va a tratar con tu vida de una manera diferente como trataba contigo cuando no estabas en Dios, cuando no estabas en Cristo. Mira lo que te promete aquí el Señor. Filipenses 4, 6 y 7. Mira cómo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
¿Qué quiere decir eso? Esta es otra promesa. Esta es otra promesa que te dice que todas tus peticiones, una vez que ya tú eres salvo, estás caminando en el Señor Jesús, entiendes el orden de prioridades de tus peticiones, de el creer, entonces ahora todas tus peticiones tú las puedes traer delante de Dios. Dice, con toda oración y súplica y acción de gracia. Amén. Entonces, ya tú entiendes, tienes algún problema íntimo ahí que solamente tú sabes y que no lo puedes superar, entonces sencillamente vienes y lo pones delante del Señor. Pero vienes en fe y estás creyendo. ¿Ya? ¿Tienes alguna necesidad de cualquier cosa, de trabajo? Entonces la pones delante del Señor. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, primero lo primero, la salvación de tu alma, la salvación de tus hijos, eso es creer en Dios, creer en Cristo. Esa es tu prioridad. Eso es lo número uno y hay que atenderlo. Después, todas las peticiones que tú tengas delante del Señor las traes con toda libertad y con toda confianza. Con madurez, con fe, creyendo, tú lo expones ahí. No estés dependiendo de los demás, no estés dependiendo de que si el gobierno, no estés dependiendo de lo otro, el otro, de un amigo. No, tú vienes a Dios y le expones tus planes, le expones tus propósitos y esperas en Él. Si hay algo que arreglar en tu petición, Él te lo va a dar a conocer. Entonces esperas en Él y Él es el que te va a proveer, Él es el que te va a formar, Él es el que te va a guiar. Ahora, fíjate que eso es cualquier petición. Por ejemplo, no te has casado, eres un joven y quieres casarte. Entonces tienes cierto temor, no sabes cómo escoger, no sabes qué ver. Porque puedes caer en el error de agarrar cualquier cosa que se te acercó por ahí, ¿ya? A la ligera. Esto me vino, esto está a mano, entonces esto agarro y ya te amarraste, ¿verdad? Pero no esperaste en Dios. Ahora eres un cristiano, ahora tú le pones a Dios, Señor, yo necesito una esposa que no me dé tanto problema, ¿eh? Pero estás pidiendo en el orden de Dios, es un ejemplo, pero estás pidiendo, yo quiero un esposo, entonces estás pidiendo en el orden de Dios. Ahora ya, Dios te enseña ciertas características que vas a ver en una persona que tú estés buscando. Para empezar, te dice la Escritura, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Porque cuando se junta un cristiano con una persona que no es cristiana, van a haber problemas. Pero si ya tú decidiste seguir a Cristo, entonces tú esperas el orden de Dios. El Señor te va a ir enseñando, el Señor te va a ir formando para que tú aprendas a pedir. Aprendas a pedir, aprendas a saber llegar al Señor con oraciones maduras y hablar con Él. Amén. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia de un hombre, por ejemplo, Abraham. Vamos a ir a Génesis 15:1. Es el padre de la fe. Génesis 15:1. Mira cómo dice la Escritura. Génesis 15:1. Génesis 15:1 dice, mira, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, y será él que te heredará.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Mira lo que pasó en el 6. Dice así, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Tú le crees a Dios? Do you believe in God? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Creer en Dios es caminar con Dios. Creer en Dios es comprometerse con Dios. Creer en Dios es estar dispuesto a renunciar a todo lo que tengas que renunciar siempre y cuando sea un obstáculo para seguir a Dios. Eso es creer en Dios. Creer en Dios es apartarte del pecado. Creer en Dios es esforzarte al máximo para agradarle. Creer en Dios es no estar en dos aguas, no acomodarte. Hoy sí, mañana no. Eso es engañarse a uno mismo. Creer en Dios es determinar seguir a Jesús, seguir a Dios. O sea, este hombre le tomó años para que Dios le cumpliera esta promesa. Le dijo que le iba a dar un hijo. Su esposa era estéril. Él ya era mayor. Entonces se llevó esta promesa muchos años, unos 50 años. Imagínate. Entonces, a veces, quizás tú estés esperando algo. Tengas una petición bien fuerte delante del Señor. Y tú crees. Pero el Señor tal vez no te va a contestar inmediatamente. A veces el Señor va a callar. A veces el Señor va a venir, te va a consolar y te va a resolver otras cosas, otras peticiones que tú tienes, pero la petición central que tú tienes delante de Dios quizás no te la va a responder inmediatamente. Nosotros a veces nos podemos preguntar, ¿por qué? Yo te hago una pregunta, ¿por qué crees tú que Dios tomó tanto tiempo en responderle a Abraham? ¿Qué hubiera pasado con Abraham si le hubiera respondido Dios inmediatamente al siguiente día, al siguiente año después de la promesa? Sara hubiera dado a luz. Hubiéramos tenido al mismo Abraham con ese carácter, esa determinación, esa fe que desarrolló. No se sabe. Entonces mira, a veces las peticiones que se demoran, pero que tú estás creyendo, a veces Dios las va a usar para cultivar los planes que Dios tiene contigo. Detrás de la promesa que Dios le hizo a Abraham, su hijo Isaac, detrás había un propósito de Dios. Entonces, detrás de esa petición que tú estás a veces desesperado porque se manifieste a tu vida, porque es la principal petición que tienes ahí delante de Dios constantemente, detrás de esa petición fuerte hay un propósito de Dios en tu vida. En el caso de Abraham, era que Dios lo estaba formando para ni más ni menos ser el padre de la fe. Y el padre de una nación. El padre del pueblo de Israel. Una nación que ha sido de mucha bendición para la humanidad. Por esa nación vino nuestro Señor Jesucristo, por la descendencia de Abraham. Entonces, esta promesa que Dios le hizo en Isaac tenía dos connotaciones. Tenía la connotación de Isaac como hijo de Abraham, pero también tenía una promesa de Jesús venir a morir por nosotros, que Jesús iba a nacer. Entonces, le promete un hijo, por eso tiene dos sentidos, Isaac y Jesús. Jesús fue de la descendencia de Abraham más adelante. Entonces, es necesario que nosotros entendamos, y no te frustres si acaso esa petición fuerte que tú estás pidiendo delante de Dios y estás creyendo, no llegue en el momento. Hay varios casos en la Escritura. En varios casos de la Escritura está aquella mujer Ana.
Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista. Ella también era estéril. Y así muchos casos en la Escritura en los que Dios tenía un plan. Para ellos era un problema común y corriente, como lo tiene cualquiera, pero lo habían puesto en la mano de Dios. Y Dios tenía un plan detrás. Venía Dios formando un carácter en cada uno de estos hombres, igual que tú, igual que a mí. Hay peticiones que nosotros hemos tenido en el Señor por años y el Señor no las contesta, pero es el Señor a veces cultivando un carácter, cultivando una madurez, cultivando una formación en nosotros. A veces cuando el Señor nos puede dar inmediatamente eso fuerte que nosotros estamos pidiendo, pero quizás el carácter nuestro no va a ser formado al nivel que Dios lo quiere ver. Al tiempo después, vamos a ir a Génesis, creo que está en el 21. Génesis 21, lo vamos a ver ahí nosotros, creo que ahí está. 21:2. Mire cómo dice, vamos a ver el 1. Dice, aconteció, visitó Jehová a Sara, el 21:1 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Mira lo que dice. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios lo prometió, pero años después se cumplió. Años después. Ya ella había hasta perdido la esperanza ya. Ya era una mujer de bastantes años, por decir así, una anciana. Ya no tenía, naturalmente, ya no tenía la posibilidad de concebir. Pero cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios cumple. Entonces, cuando tú vienes y te aferras a las promesas de Dios, Dios cumple. Porque estás viniendo a Él conforme a su palabra. Cualquiera puede creer. Cualquiera puede decir yo creo. Es más, hasta los demonios dicen yo creo. Dice que los demonios creen y tiemblan. Pero no se trata solamente de decir yo creo, se trata de manifestar esa fe y ese creer en Dios. Mantenerse esperando, mantenerse en esperanza, en la paciencia de Dios. No en la desesperación nuestra, sino en la paciencia de Dios. En la paciencia de Dios. Primero es el orden, creer en Jesucristo. Después, todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Y fíjate que, mismo caso de Abraham, cuando Dios le dio a este hijo, se gozó. Imagínate, un anciano ya, después que Dios había caminado con Dios muchos años, había visto otros tipos de milagros, y ahora está cargando a este bebé. Bueno, cómo se alegraba. Se gozaba de verla, que Dios le cumplió. Un hijo natural, un hijo, era estéril su esposa, entonces no tenían, imagínate cómo se estaban consolando con ese bebé. Luego el bebé creció, cuando ya era un teenager probablemente, vino Dios y le dijo, vete ya al monte y sacrifícame a tu hijo, a tu amado. Bueno, así que tremendo. Dios le ha prometido a Isaac, luego espera años largos, Dios le da a Isaac, y ahora, cuando ya lo ha gozado unos cuantos años, qué sé yo, 12, 13, 14 años, 15 años, no sé, entonces ahora se lo pide Dios como sacrificio. Dice que Abraham creyó contra la esperanza. Otra palabra, Dios le da algo y después se lo pide. Y le había prometido que en Isaac iba a venir multitud de gente, naciones. Y ahora Dios le pide eso. Amén. Entonces, dice que Abraham se fue ahí arriba, al monte, y cuando van de camino, llevan la carga de la leña, llevan el fuego, llevan el cuchillo, llevan todo para hacer el sacrificio. Entonces cuando van de camino le dice a su hijo Isaac, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo y el sacrificio.
Imagino que Abraham, cuando este muchacho, su hijo, le preguntó eso, imagino que le golpeó duro su corazón. Fue terrible. Y él le dijo, Dios proveerá. Cuando llegaron a la montaña, agarró a su hijo, lo puso en el altar, y ya cuando iba a sacrificarlo, dice que escuchó la voz de Dios que le dijo, detente desde el cielo. Ahora he visto que no me has negado a tu único, a tu hijo. A nosotros el Señor nos va a probar muchas veces para ver si nosotros le estamos creyendo por conveniencia o por convicción. Si nosotros le estamos siguiendo porque las bendiciones que nos da o porque verdaderamente le amamos independientemente de toda circunstancia. Como decía Pablo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, pero por sobre todas estas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si Dios te quitara todo lo que te ha dado, ¿le seguirías de la misma manera? Esa es la pregunta. Entonces, nosotros vamos adquiriendo madurez. Que lo que nos une a nosotros, a Dios, sea un vínculo perfecto, el amor. Dice la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, nada nos podrá separar del amor de Cristo. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí mismo cuando Abraham se detuvo y ya no sacrificó, ya no ofreció en ofrenda a Dios a su hijo, ahí estaba trabado en las zarzas, en los arbustos, un corderito. Entonces Abraham fue, lo trajo y lo sacrificó en el altar. Símbolo de Jesucristo. Símbolo de lo que Jesús, de lo que Dios hizo por nosotros. Dios no se detuvo para poner a su hijo por nosotros. Abraham sí tuvo a su hijo. Dios permitió que su hijo fuera sacrificado en esa cruz por nosotros. Entonces cree en Jesucristo, cree en Jesucristo, porque la manera como Él te amó, la manera como Él nos amó al extremo de dar su vida por nosotros, por eso es que Él pide un alto compromiso de lealtad, porque Él nos dio su vida, entonces nosotros debemos de darle nuestra vida a Él. O sea, al Señor no se le cree a medias, así al estilo Mickey Mouse, no. Al Señor se le cree verdaderamente. Porque Él expresó el amor, Él expresó el afecto. Y de esa manera Él pide también ese nivel de compromiso. Cuando nosotros creemos en Dios de este modo, vamos a ser honrados un día. Pero el que niega a Jesús en este tiempo, también Él lo va a negar delante de los ángeles en aquel día. El que está a medias, entonces, también de ese modo te va a ver el Señor. A medias. El que está tibio dice que lo vomitará de su boca. Entonces, al Señor no se le queda uno a la mitad. No, aquí con esto yo no me quiero comprometer tanto. Algunos dicen, yo no quiero ser fanático. No es eso, hermano. Mira, o estamos adentro, o no podemos estar a medias. Lo aconsejable, hermano, es que nosotros estemos adentro con el Señor y nos comprometamos de todo corazón. No nos va a dejar solos. A veces nosotros nos podemos sentir atraídos por varias cosas del mundo y yo sé que es complicado, a veces es difícil, a veces hay una batalla en nosotros, queremos seguir a Jesús, pero estamos luchando. No te preocupes, el Señor te va a ayudar. Simplemente hay que creer, avanzar, entrar. El Señor te va a ayudar en tus debilidades. El Señor no nos va a demandar algo que nosotros no podemos hacer. Pero no ignoremos el mensaje, no ignoremos el llamado de Dios que el Señor nos hace. No lo ignoremos. Entonces, no lo ignoremos de ningún modo. No lo ignoremos. Amén. Entonces, esa era la palabra que yo quería compartir contigo en esta noche.
en este momento de dificultad, hermanos, hay que creer. Si tú hasta este tiempo no te habías comprometido con el Señor, hermano, toma la decisión. Comprométete con Él. No, hermano, no estés dudando, no estés ahí batallando de que qué hago, si me comprometo, no. Y cuando pase esta cosa, porque va a pasar, quédate allí en el Señor. No seas como esas personas que cuando ven el mal, cuando ven las noticias y todo eso, entonces salen corriendo y después cuando pasó todo se olvidan y vuelven a lo mismo. No, no seas tú así. Ven ahora a Cristo y quédate en Cristo Jesús. Aunque la situación más adelante se arregle, aunque la situación más adelante ya cambie, no va a volver a la normalidad, porque yo de manera personal pienso de que el mundo va a tener un cambio después de esta situación que estamos pasando. Muchas cosas van a cambiar. Y entonces la economía va a ser afectada. Las relaciones sociales van a ser afectadas. Muchas cosas van a cambiar. El estilo de trabajo. Muchas regulaciones nuevas van a surgir que habrá que atender. Entonces, el mundo cambió. Va a tomar tiempo para volver otra vez al mismo ritmo de vida. Más que todo en estos países que fueron azotados duramente por este flagelo y que esperamos en Dios que pronto pase. Quizás ahora que está lloviendo, Dios haga algo por medio de la lluvia y venga a hacer de beneficio contra este flagelo, ¿verdad? Pero cree en el Señor Jesucristo. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Así que, hermanos amados, estamos a la orden. Nuestro WhatsApp es 604-721-1641. Si quieres establecer un contacto directo donde estés con nosotros, quieres un consejo, estamos dispuestos, estamos abiertos. Nos puedes llamar a cualquier hora. Y también está en la página que estás viendo ahorita y está toda la información nuestra. Estamos ubicados en la Austin Avenue en Coquitlam, 1393 Austin Avenue, Coquitlam. Que Dios te bendiga en gran manera. Este ha sido lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir en esta noche. Con el favor de Dios, mañana vamos a estar otra vez trayendo una palabra poderosa del Señor. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre de la gloria, por este precioso momento. Padre, te pedimos por todas esas personas, Dios mío, que de algún modo han estado conectadas y verán este video. Yo te ruego, Señor de la gloria, que reciban paz, que reciban, Dios mío, la fe en el nombre de Cristo Jesús que tú nos has impartido. Reciban la fe de tu palabra, Padre Celestial. El que está dudando, Señor mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios mío, que lo ayudes. El que está, Dios mío, extrañado, el que está angustiado, que no sabe qué hacer, Señor, de algún modo, revélate a su vida. Padre, el que hasta el día de hoy ha venido tocando y tomando las cosas livianamente, yo te pido, Señor mío, que lo ayudes verdaderamente a afirmarse en ti. Pido, Dios mío, por todas aquellas personas que están siendo restauradas, que están siendo, bendito Dios, cambiadas sus vidas, que se mantengan, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Trae paz, trae gozo, trae, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, bienestar a todos los hogares, a todas las familias, Padre. Guárdalos y protégelos, Dios mío, de este virus. Guárdalos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, los ponemos en tus manos, Señor mío. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.